La derrota inicial en Ai, narrada en Josué 7, es una de las primeras grandes lecciones que el pueblo de Israel enfrenta después de haber conquistado Jericó. Esta historia no es solo una narración militar, sino un episodio que refleja la importancia de la obediencia a Dios y cómo el pecado de un individuo puede afectar a toda una comunidad. A continuación, te detallo el capítulo con mayor profundidad. Si te gusta el contenido, suscríbete y activa la campanita, dale like y comparte. Continuamos. Contexto y situación previa. Tras la milagrosa victoria sobre Jericó, donde las murallas cayeron sin que Israel tuviera que luchar de manera convencional, Dios había dado órdenes claras a través de Josué: toda la ciudad de Jericó debía ser destruida. Y todo lo que estuviera en ella debía ser consagrado a Dios, es decir, debía ser destruido o reservado para el tesoro del Señor. Nadie debía tomar botín para uso personal, excepto los objetos específicos que serían dedicados al templo. Sin embargo, un hombre llamado Acán desobedeció estas instrucciones divinas. El pecado de Acán, Josué 7:1. En secreto, Acán tomó para sí algunos objetos valiosos de Jericó: un hermoso manto babilónico, 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso. Luego los escondió en su tienda. Aunque este pecado pasó desapercibido para los hombres, no pasó desapercibido para Dios, quien se apartó de Israel por este acto de desobediencia. El ataque a Ai, Josué 7, 2-5. Tras la victoria en Jericó, Josué envió espías a Ai, una pequeña ciudad situada cerca de Betel. Los espías regresaron con un informe alentador: la ciudad era pequeña y no requería un gran esfuerzo militar. Recomendaron enviar solo un pequeño contingente de soldados, alrededor de 3.000 hombres, ya que la tarea parecía fácil y no valía la pena movilizar a todo el ejército. Sin embargo, al atacar la ciudad, los israelitas fueron sorprendidos. Los hombres de Ai resistieron y persiguieron a los israelitas, matando a 36 de ellos, y el resto huyó en desorden hasta un lugar llamado Sebarim. Este fracaso fue un golpe devastador para el pueblo de Israel, especialmente tras la victoria sobrenatural en Jericó. El efecto de la derrota, Josué 7, 6-9. Tras esta inesperada derrota, Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus vestiduras, se postraron en el suelo y echaron polvo sobre sus cabezas, una señal de luto y desesperación. Se postraron ante el arca del pacto hasta la tarde, buscando respuestas de Dios. En su oración, Josué expresó su profunda angustia y confusión. Le preguntó a Dios por qué permitió que los israelitas fueran derrotados, especialmente después de haberles dado la victoria sobre Jericó. Temía que los cananeos y otros pueblos vecinos oyeran sobre su derrota y se unieran contra ellos, destruyendo a Israel. Además, Josué temía que la reputación del nombre de Dios se viera afectada. La respuesta de Dios, Josué 7, 10-12. Dios respondió a Josué de manera directa. Le dijo que la razón de su derrota era el pecado dentro del campamento de Israel. Alguien había tomado del anatema, los objetos prohibidos, y por eso Dios había retirado su protección. Hasta que no purgaran el pecado de entre ellos, no tendrían éxito en batalla, y Dios no estaría con ellos. El proceso de identificación del pecador, Josué 7, 13-18. Dios ordenó a Josué que reuniera al pueblo y lo santificara. Al día siguiente, el Señor seleccionaría, por sorteo, primero a la tribu culpable, luego a la familia culpable, y finalmente al individuo responsable. En el proceso de selección, Dios primero señaló a la tribu de Judá, luego a la familia de Sera, una subfamilia dentro de Judá, y finalmente al hombre llamado Acán, hijo de Carmi. El proceso era público, lo que aumentaba la tensión y dejaba claro que el juicio de Dios sería severo. La confesión de Acán, Josué 7, 19-21. Cuando Acán fue señalado, Josué lo instó a confesar. Acán confesó su pecado, admitiendo que había visto el manto babilónico, la plata y el oro, los había codiciado y tomado. Luego los escondió bajo la tierra en su tienda. Josué envió mensajeros a la tienda de Acán, quienes encontraron los objetos tal como él los había descrito. Los trajeron de vuelta y los colocaron ante el Señor como evidencia. El castigo de Acán, Josué 7, 22-26. El castigo de Acán fue severo, pero también era necesario para restaurar la santidad y la obediencia en el pueblo de Israel. Acán, su familia, su ganado, y todo lo que poseía fueron llevados al valle de Ase. Allí, todo fue apedreado y luego quemado. Después de este juicio, levantaron un gran montón de piedras como un monumento y recordatorio del pecado de Acán. El valle fue llamado desde entonces Valle de Ase, que significa Valle de la Desgracia o Valle del Problema.
Este evento sirvió como una advertencia solemne para todo Israel sobre la gravedad de la desobediencia a Dios y las consecuencias del pecado. En resumen, la derrota inicial en Ai, Josué 7, ocurre después de la victoria de Israel sobre Jericó. Tras este triunfo, Josué envía espías a la pequeña ciudad de Ai, quienes recomiendan un ataque con solo 3.000 hombres. Sin embargo, los israelitas son derrotados y 36 de ellos mueren. La causa de esta derrota es el pecado de Acán, quien había desobedecido a Dios al tomar objetos prohibidos del botín de Jericó. Josué, confundido, clama a Dios, quien le revela que alguien ha pecado al tomar lo consagrado. Mediante un proceso de selección, Acán es identificado, confiesa su pecado y es castigado severamente junto con su familia. El castigo de Acán restaura la relación entre Dios e Israel, permitiendo que el pueblo continúe sus conquistas. Conclusión. Después de la purificación del campamento y la eliminación del pecado, la ira de Dios se apartó de Israel. Con el pecado de Acán eliminado, los israelitas estaban listos para reanudar sus conquistas en la tierra prometida. Pero esta experiencia les dejó una lección profunda sobre la importancia de la obediencia y la pureza moral ante Dios. Este episodio muestra cómo, en la narrativa bíblica, la desobediencia y el pecado individual pueden traer consecuencias desastrosas para toda la comunidad. Pero también cómo la justicia de Dios es inevitable y busca restaurar el orden y la santidad entre su pueblo.